Shalom Aleichem, Malachei Hasharet, Malachei Elyon, Mimele, Malachei Kamelachim, Hakadosh Baruch Hu. Shalom Aleichem, Malachei Hasharet, Malachei Elyon, Mimele, Malachei Hamelachim, Hakadosh Baruch Hu. Baruch Hashem, Baruch Atah Adonai Elokeinu Melech Haolam, Shema Yisrael Adonai Elokeinu, Adonai Echad. Oh Avino Malkeinu, Abacadosh, te damos gracias por la oportunidad de una vez más reunirnos de manera virtual para compartir este interesante y necesario tema, los diezmos. Si las personas deben de diezmar el día de hoy, a quién deben de diezmar, qué es lo que tienen que diezmar, dónde lo tienen que diezmar y a quién o a quiénes deben diezmar. Es un tema de preocupación hoy día, en que las iglesias se han convertido en grandes y lucrativos negocios, sobre todo con los diezmos, Entonces, vamos a estar este día de hoy desarrollando este tema desde nuestra Biblia. Pedimos su dirección, oh Abacadosh, su guía, su inspiración con su Ruach HaKodesh. Amén. Amén. Así sea. Y damos la bienvenida en nombre de nuestro Abacadosh, Yahú Sabaoth, y de su majestad, nuestro amado Rey, su Alteza Real, Yahushua Hamashiach. Damos la bienvenida a todas las personas que se van conectando en el chat o al chat. Bien, mis queridos Jajim, mis queridas Jajayot, vamos a entrar en el tema. De verdad que cada vez que desarrollamos un tema aprendemos cosas nuevas. Cosas que en otros lugares, en otros espacios no las vamos a encontrar definitivamente, pero que lo que estamos compartiendo aquí corresponde perfectamente con la escritura hebrea, con la escritura primaria, con los contextos y conceptos propios del Israel del mundo antiguo. Y eso es lo que queremos, ese es el conocimiento que queremos. Entonces, vamos a desarrollar este tema y nos vamos a apoyar en nuestra Biblia, la Biblia Kadosh Israelita del Sur, una Biblia completa que tiene los libros adicionales, libro de los jubileos, libro de Enoch, libro de Yasher, y para cubrir el periodo del dominio griego del Imperio Seleucida tenemos Primera y Segunda de los Macabeos, obras históricas. Entonces esta Biblia es una Biblia desde el hebreo antiguo, hebreo bíblico, hebreo clásico, y desde el griego koiné, desde los textos más antiguos. Para la parte de las escrituras griegas, desde lo que se conoce como textus críticos, y para la parte de el Tanakh tenemos lo que es el hebreo bíblico y el hebreo clásico. Bien, vamos a leer, entonces nos vamos a ir al libro de Devarim, Deuteronomio en la Biblia, en las versiones de la Biblia en español. Deuteronomio, capítulo 14, vamos a leer a partir del verso 22. Espero que tengan sus Biblias a mano. Y el que no tiene la Biblia Kadosh israelita tiene la oportunidad de solicitarla a nuestro número de WhatsApp,
que ves aquí arriba en la portada de nuestro perfil de Facebook o de YouTube. Vamos a comenzar con la lectura. Prestar atención, por favor. Creo que hay poca iluminación. Apagamos una bombilla y sería bueno encenderla para que tengamos un poco más de iluminación. Bien, dice el texto de la siguiente forma: debes apartar cada año. Verso 22, a partir del verso 22, debes apartar cada año una décima parte de todo el producto de tu siembra que se trae del campo. ¿Yo? Entonces estamos hablando del rendimiento anual de lo que un campo, que puede ser, en el día de hoy en nuestro contexto, puede ser una hacienda, lo que se llama una hacienda desde el punto de vista de la industria agrícola, desde el comercio agrícola. Entonces tenemos un campo, sería un centro de producción, Entonces, si estamos hablando de un centro de producción, estamos hablando de una empresa agrícola. Claro, porque estamos hablando de un contexto donde la economía estaba basada en el suelo, en la siembra y también en la cría de animales. Continúa en el 23, dice, debes comer los diezmos de tu grano nuevo, debes beber de tu vino, debes de usar tu aceite y comerás también de las primicias de tus manadas y rebaños en presencia de Yahweh. En presencia de Yahweh, tu gobernante. En presencia de Yahweh, tu gobernante. Cuando dice tu Elohe, tenemos que entender al Elohe como el gobernante del pueblo, el que gobierna al pueblo. Elohe es el que ejerce funciones de gobierno sobre el pueblo. ¿Yo? Entonces, Yahweh, tu gobernante, en el lugar donde él escogiere para establecer su nombre, para que aprendas a reverenciar a Yahweh, tu gobernante, por siempre. ¿Vio? Es muy importante que vayamos tomando nota de algunos puntos que vamos a ir tratando, vamos a ir resaltando en esta transmisión en directo. Vamos a pasar al 24, dice, si la distancia es muy grande, o sea, el camino es muy lejos, estás en un pueblo muy apartado, una provincia muy apartada, si la distancia es muy grande para ti y no puedes transportar todas estas cosas que tienen que ver con el ganado, la siembra, los frutos, no puedes llevar todo eso contigo porque, bueno, el cargamento sería demasiado grande. Estamos hablando del 10% de una cosecha más de los rebaños. Imagínese usted. Dice, puedes convertirlo en dinero. Si fuera muy distante la distancia, entonces puedes convertirlo en dinero. Envuelve el lugar que él escogió para poner su nombre. ¿Qué vas a hacer con el dinero? ¿Se lo vas a entregar a los sacerdotes? ¿Se lo vas a entregar a los levitas? Pues dice que no. Dice que no vas a hacer nada de esto. Lo vas a dar por las mismas cosas que no pudiste traer. O sea, lo vas a dar por
animales, por vino, por sidra. ¿Para qué? Para celebrar una comida ritual. Una comida ritual en presencia de Yahuwah Elohim. Pero tú dices, bueno, una comida ritual, pero con tantas cosas. Imagínate tú. Pero vamos a ver que no es la persona, el dueño del campo, el único beneficiario del diezmo. No es él el único que va a comer o a participar de esta comida ritual, sino que también va a participar el huérfano, el extranjero, la viuda y también el levita. Todos estos personajes van a participar en el diezmo. Entonces, primeramente, primer punto que tenemos que tomar en cuenta es que no es semanal. Porque tenemos que recordar que la davar, la ley, la halajá, debe guardarse exactamente como el Elohim ha ordenado y no de una manera diferente. Entonces, no podemos nosotros implementar un diezmo con unos principios diferentes a los que ya han sido ordenados. Esto es lo primero. Entonces, el diezmo, primeramente, no es un asunto semanal, sino anual. Eso es lo primero. Es anual. Lo segundo, que está dirigido a quien tenga un campo, o sea, un medio de producción. Un medio de producción. Lo que quiere decir que sea un empresario. En este caso, como la única economía es agrícola, pues entonces está hablando de un empresario agrícola. Pero como en este mundo que estamos viviendo ahora, en este tiempo moderno, la economía es diversificada, entonces no tiene que ser necesariamente agrícola la empresa que tenga, pero sí tienes que comprar los alimentos y a celebrar el rito. ¿Vio? Obligatoriamente tienes que hacerlo para que guardes la davar. ¿Vio? Entonces, ya sabemos que es un rito que se celebra una vez al año. ¿Vio? Y vas a sacar no solamente el diezmo, sino también las primicias. Y dice que vas a comer delante de Elohim en el lugar que él escogiere. Y vas a comer tú y tu familia. Y dice, no desampararás al levita, porque él no tiene parte ni heredad contigo. También dice que no vas a desamparar al huérfano, a la viuda, ni al extranjero. En este caso, ¿quién es el extranjero? El extranjero es el injertado. Se le denomina extranjero, pero en realidad no es extranjero, es injertado. Y que luego se va a llamar prosélito. Como parte del pueblo, él participa de este beneficio. Y en realidad, finalmente, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito del diezmo? El propósito es simplemente para guardar el mandamiento, nada más. ¿Vamos a diezmar para guardar el mandamiento? No. El diezmo es una misión social. Es un impuesto que tiene connotación social en Israel, que va dirigido a beneficiar a 4 sectores vulnerables de la sociedad, como son las viudas, los huérfanos, las personas
extranjeras, o sea, injertados, pero claro, en situación también de, por lo menos no totalmente de pobreza, pero por lo menos que no son dueños de un medio de producción. Entonces, cuando tú le pides a un empleado que diezme, una persona que es un dependiente de un almacén, o que es una persona que es office boy motorizado que lleva encomiendas, esa persona está exenta de diezmo, porque ella no es dueña de un medio de producción. Y cuando tú examinas el diezmo siempre, siempre está dirigido a aquellos sectores pudientes, aquellos sectores beneficiados que son dueños de un medio de producción. En ese caso, como la economía es economía de suelo, de cría y de siembra, pues simplemente el dueño de un medio de producción agrícola. Pero en este contexto, como la economía es diferente, es diversificada, no obligatoriamente tiene que ser dueño de un medio de producción agrícola, puede ser cualquier otro medio de producción, que tú tengas una panadería, que tú tengas vamos a decir, un supermercado, que tú tengas un almacén de ropa, que tú tengas una venta al por mayor de verdura, o tienes una venta de verdura, o tienes, digamos, un taller de costura, pero eres dueña de un medio de producción. En ese caso, anualmente tú debes ir guardando los diezmos, guardando hasta que llega la fecha en que ha de cumplirse este ritual. Una vez que se cumple este ritual, pues por supuesto te vas a alegrar tú, como dice el texto, te vas a alegrar tú y te vas a alegrar con tu familia, con tu familia. Y vas a involucrar en esta comida como beneficiarios a los huérfanos, a las viudas, a los injertados, y también a los ministros, los que ministran, aquellos que trabajan en la enseñanza, aquellos que trabajan en la administración, aquellos que están gobernando al pueblo. Sabemos que los sacerdotes ejercían labores de jueces y ellos participaban también de los diezmos. Entonces, mis queridos ajín, mis queridas ajayot, vemos que los diezmos, definitivamente el diezmo bíblico no es semanal, ¿vio? Ahora, también que no es un asunto de entregárselo a un ministro cristiano, a un ministro evangélico, entregarle el diezmo. No, tampoco. Ni es semanal, ni va dirigido cuando estamos hablando del diezmo bíblico. ¿Qué quieres guardar tú? Bienvenido Ángel, bienvenido Juan Arroyo. ¿Qué quieres tú guardar? ¿Tú quieres guardar diezmo bíblico o diezmo cristiano? Porque el diezmo cristiano no aparece en el Tanakh. Repito, el diezmo cristiano, tal y como se plantea en las iglesias cristianas, en el Tanakh no existe. Eso no existe. ¿Vio? ¿Por qué? Primeramente, no cumple los requisitos. No es anual, es semanal. Segundo, no hay ninguna comida ritual. Tercero, no se involucra a los sectores para quienes está dirigido el diezmo, que son los huérfanos, las viudas, las personas injertadas y los ministros. No se involucran de esa forma, ¿vio? Sino que entregas en un sobre. No es lo que tampoco rinde tu campo cada año, o tu empresa o tu medio de producción cada año. No es eso lo que entregas, sino que entregas lo que hiciste en la semana, el 10% de lo que hiciste en la semana. No cumple el requisito, no es requisito bíblico, no es halágico. Y no lo llevas al lugar apropiado tampoco, y no celebras la comida, no haces el rito. Por lo tanto,
no tiene validez el diezmo cristiano. Porque cuando tú estás haciendo el rito de acuerdo al alajá, tú lo que le estás dando a Yahweh es, mediante este rito, enviar un mensaje de que tú has comprendido. Préstame atención, has comprendido que Yahweh te ha bendecido. Que Yahweh te ha bendecido con todo lo que tú hiciste, todo lo que rindió tu empresa, todo lo que rindió tu negocio, lo has recibido de Yahweh Sabaoth. Y ahora te presentas delante de Él con este 10% para decirle: tu palabra se ha cumplido en mí, tu dabar se ha cumplido. Aquí tengo todo lo que con que me has bendecido con todos estos productos, y aquí estoy para reunirme delante de ti conforme tú lo has ordenado y para beneficiar a aquellas personas que tú has ordenado que sean beneficiadas. Entonces, mis queridos Jajim, mis queridas Jajayot, por ahí tenemos una procesión católica. En plena transmisión se escucha perfectamente acá. Y bien, ¿qué otro punto vamos a resaltar? No es a los ministros cristianos a quien hay que entregarle el diezmo. No es en la forma como ellos lo exigen. Y lo tercero es que el diezmo es un asunto nacional. Dese cuenta, el diezmo es un asunto nacional. O sea, es un mandamiento que le fue dado solo y únicamente a Israel, al pueblo de Israel. Quien esté exigiendo diezmo fuera de la nación Kadosh, fuera del pueblo adquirido, pues simplemente está haciendo de manera incorrecta, no está conforme a la Escritura, está por fuera de la Escritura, punto. No hay más nada que hablar sobre eso. Es algo parecido como si usted es colombiano y usted está enviando los impuestos suyos, los está enviando para Venezuela. Pues si usted es colombiano, usted paga los impuestos en Colombia, no en Venezuela, ni en ninguna otra nación. Entonces, asimismo, la persona que participa en el diezmo es porque es israelita, es porque pertenece a Israel. Está pagando dentro de su nación, dentro de su pueblo, está pagando su impuesto. El diezmo es un impuesto social, con connotaciones sociales para beneficiar a estos 4 sectores de la población. ¿Debemos diezmar en este tiempo? Por supuesto que sí, pero se diezma cuando hay, primero, pueblo, cuando hay Brit Hadashah, porque el pueblo se levanta es a partir del Brit Hadashah. Cuando un importante o menor número de personas se reúnen para concertar pacto con el Eterno, mediante el cual se constituyen como pueblo. Un grupo de personas que concertan pacto con el Eterno para vivir de acuerdo a sus mandamientos, o sea, estos mandamientos se convierten en el ordenamiento de vida, el ordenamiento de vida de todo este colectivo, de todo este número de personas, y de esta manera estas personas, mediante el contrato, mediante el convenio con el Eterno, se transforman en pueblo. Un importante número de personas o un número de personas determinado que son un grupo, pero dejan de ser grupo para convertirse en pueblo mediante el pacto. Y una vez que ya están convertidos en pueblo, que tienen sus autoridades, que tienen sus leyes, ahora comienza el cumplimiento de esas leyes, y una de esas leyes es el diezmar. El diezmar.
es una de las leyes dirigidas única y exclusivamente para Israel. Fuera de Israel no tiene validez. No tiene validez. Así es que si usted ha estado diezmando en una iglesia cristiana, cualquier pregunta, estamos a la orden para dar la respuesta, si la tenemos, cómo no, con mucho gusto, sobre este tema. Entonces, si usted está diezmando en una iglesia cristiana, usted está haciendo algo que no es correcto de acuerdo a la Torá. Todos los diezmos que usted ha dado, bueno, eso se perdió. Y se perdió en cuanto que para el elogio no cuenta. No cuentan esos diezmos. Si usted perdió todos esos recursos. Y la otra cosa es el uso que se le da al diezmo. El uso que se le da al diezmo. Por ejemplo, en las iglesias cristianas se utilizan los diezmos para pagar la electricidad. Se utiliza para el mantenimiento del templo. Se utiliza para darle un sueldo al pastor, para darle, digamos, solución a los problemas de la familia pastoral, como son la ropa, el vestido, el colegio de los niños y todo eso, y a veces hasta para comprar un carro, para comprar una casa, y a veces también hasta para viajar por el mundo. Y con los diezmos, muchos hombres se han convertido en archimillonarios en dólares. Y con los diezmos se han construido grandes y poderosas corporaciones religiosas. Con los diezmos. Ahora, quien está participando de esa forma en el diezmo, bien sea el dador o bien sea el recibidor del diezmo, ambos están adquiriendo una responsabilidad delante del Eterno, porque están haciendo algo que para efectos de la Torá es ilegal. Es ilegal. Usted está participando en un acto ilegal con referencia a la Torá, con referencia a la halajá. O sea, lejos de usted estar participando en un beneficio, usted lo que está participando es en un delito halágico, un crimen halágico, cuando usted está dando el diezmo en una institución religiosa no autorizada por la Torá. Entonces, cuando nosotros nos vamos allá a Malaquías, ¿yo? Porque entonces uno de los textos que se invocan es Malaquías. La orden de traer los diezmos al alfolí. Y vamos a analizar brevemente un poquito este texto. Malaquías. Diezmos. Buscándolo acá en nuestra Biblia Kadosh, israelita del sur. ¿Yo? Sobre el diezmo. Primer punto. Malaquías capítulo 3. ¿Yo? Malquillajo. Me habéis robado, malditos, me habéis robado, malditos. Maldito soy con maldición, pues toda la nación me ha robado. Fíjese la expresión que utiliza el Nabí, el profeta. Toda la nación me habéis robado. Tome nota, tome apunte. La singular, toda la nación me habéis robado. ¿Y cuál es la nación que le robó? Colombia, Perú, Ecuador, Chile. ¿Cuál es la nación que robó? ¿De qué nación está hablando cuando dice la nación me ha robado? ¿De qué nación está hablando? Si alguien me lo puede escribir en el chat. ¿De qué nación? Cuando dice la nación me ha robado,
no se refiere a los feligreses de una iglesia cristiana evangélica. En ninguna manera. Bienvenido, Javier. Que nuestro abacados te bendiga y te guarde. Cuando dice toda la singular, la nación me ha robado, no está hablando de la feligresía de una iglesia pentecostal, de la feligresía de una iglesia libre, de una iglesia bautista. No está hablando de eso, por favor, entendámoslo. Juan Arroyo, bienvenido. Que nuestro abacados te bendiga y te guarde. No está hablando de eso, mis queridos ají, mis queridas ajayot. Entonces, cuando el pastor, el ministro, lee desde el púlpito y dice: ustedes que están aquí, que son la feligresía de esta iglesia, están robando a Dios. Mentira, mentira. Porque el texto no está hablando de la feligresía de ninguna iglesia. Es muy específico y muy claro cuando dice la nación toda me ha robado. O sea, una sola nación, y esa nación es Israel. Lo dice Juan, Israel. ¿Vio? Israel es la nación que estuvo practicando el robo. Ahora, agrega, Malquillahu dice lo siguiente: traed los diezmos. ¿A dónde? Al banco. Traed los diezmos a la caja fuerte del pastor. Traed los diezmos acá al templo. No. Dice: traed los diezmos al alfolí. Alfolí. Entonces, si el decreto real emitido por Yahú Sabaoth es que el diezmo tiene que ser llevado al alfolí, primeramente tiene que haber un alfolí. Primeramente tiene que haber un alfolí. Pero el alfolí no son los sobrecitos esos que reparten en las denominaciones eclesiásticas. Ese no es el alfolí. Ni tampoco es la caja de madera que ponen allí en las iglesias para que usted vaya metiendo el sobre. O la cesta que van pasando para que usted vaya poniendo los sobres con el dinerito allí, lo va poniendo en la cesta. Ese no es el alfolí. No veo ningún me gusta. Parece que hay un poco de pastor bravos acá. ¿Cómo vamos a hacer? Pero hermano, entonces usted nos está dañando, nos está estropeando el negocio hablando de eso. Porque tenemos muchas necesidades en la iglesia. Y si usted habla de eso y entonces la gente deja de diezmar, ¿cómo vamos a pagar la electricidad? ¿Cómo vamos a pagar los servicios? Y en algunos casos, ¿cómo vamos a pagar el alquiler del local? Mire, mi hermano, no sé cómo usted va a pagar esas cosas, pero en la Dabar no está establecido que los diezmos han sido instituidos para pagar esas cosas. Entonces dice Yahú a Josué, dice: este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche para poner en práctica todo absolutamente como está escrito, porque así te irá bien y harás prosperar tu camino. Así te irá bien y harás prosperar tu camino. Con Yahú. ¿Ya? Ahora bien, entonces cuando dice para que sea hecho conforme está escrito, eso tiene vigencia. Pero eso tiene vigencia solo y única y exclusivamente para Israel. Más nada, para Israel. Eso es para Israel. Ahora, si tú has hecho, 1, Teshuvah, número 2, Tevilá, número 3, Brit Hadashah, y has concertado pacto con el Eterno para vivir conforme a esos mandamientos, cumpliendo esos mandamientos, entonces tú eres Israel,
Tú eres un israelita por injerción, una israelita por injerción en el pueblo Kadosh. Entonces tu obligación es cumplir ese mandamiento como israelita. Pero entonces tú tienes que llevar el diezmo al alfolí conforme como aparece en el Tanakh. ¿Y cuál es el diezmo del alfolí? Es el diezmo diferente al diezmo ritual. Porque tenemos un diezmo ritual donde tú tienes que comer, no lo vas a llevar al alfolí, sino que tienes que comerlo delante del Eterno, tú y tu familia, y alegrarte, regocijarte, llenarte de júbilo. Y cuando tú estás celebrando esa comida colectiva, entonces deben venir el huérfano, debe venir la viuda, debe venir el injertado en el pueblo, que es denominado prosélito o también israelita por adopción. Entonces él va a venir y también vendrá el ministro, el que ministra, el que trabaja. No el que se levanta a las 11 de la mañana o a las 3 de la tarde limpiándose los ojos allí a leer un versículo de la Biblia para pasar a recoger las ofrendas. Ese no. Bienvenida, Flores Prince. Nuestro Abacados te bendiga y te guarde. Entonces, esos 4 sectores vulnerables de la sociedad israelita, ellos se van a reunir junto contigo para regocijarse contigo, para participar contigo en esa comida comunal, porque es una comunidad israelita la que se está reuniendo para celebrar ese rito. Pero este diezmo es diferente al otro diezmo. Bienvenido, Daniel. ¿Cuál es el otro diezmo? Donde tú no lo vas a comer. No lo vas a comer. Ni vas a invitar a nadie. Sino que lo vas a llevar al alfolí. ¿Y qué es el alfolí? El alfolí no es el banco. No es una cuenta bancaria. El alfolí es un silo. Es un depósito de alimentos. Es un almacén. ¿Para almacenar qué? Alimentos. No es para guardar plata, es alimento. Porque bien especifica el texto de Malaquía, dice, y haya alimento en mi casa. ¿Y por qué en su casa? Porque es la casa principalmente, cuando nosotros decimos la casa, inmediatamente la asociamos única y exclusivamente al templo. ¿Yo? Y si no hay templo, pues no hay casa. Y si no hay casa, pues no hay alfolí tampoco. Pero no es solamente la casa física de material cuando utiliza la palabra casa, porque recuerde que la palabra casa en hebreo es bayit. Y cuando Yahweh dice, hay alimento en mi casa, está diciendo, hay alimento en mi familia. Mi familia tenga provisión, tenga alimento, porque soy Yahweh Jireh. Yahweh Jireh, soy el proveedor. Y por medio de esta provisión, entonces, en listado de alfolí van a aparecer los huérfanos, las viudas, los injertados en el pueblo mediante Brit Hadashah, y entonces el ministro también, el que participa en la administración, estos 4 van a recibir cada uno su porción. Cada uno va a recibir su porción de allí del alfolí. Es una misión social. Es un impuesto social. Pero única y exclusivamente ¿para quiénes? Para las personas que son dueñas de un medio de producción, porque dice que vas a diezmar lo que rinda tu campo, tu empresa. En aquel tiempo, repito, perdonen la redundancia, en aquel tiempo, como la economía era una economía única y exclusivamente de suelo, de siembra y de cría, se hablaba de campo. Pero hoy día no se habla de campo, pero hay que cumplir. Hay que cumplir porque la finalidad es que haya el alimento. Pero no se le puede pedir que diezme
cada año a un servicio doméstico. Una persona que trabaja lavando y planchando, ¿no? Porque ella no es dueña de un medio de producción. Ahí se está actuando de una forma ilegal e incorrecta al pedirle diezmo a una persona que es servicio doméstico. O un obrero de la construcción. El hermano fulano está en disciplina porque está robando a Dios. Se convirtió en ladrón. Está bajo maldición. Es un obrero. Y entonces cuando cobra el sobrecito semanal, tiene que sacar el 10% del sobrecito semanal para llevárselo al pastor, para llevárselo a la denominación eclesiástica, que está actuando de manera ilegal con relación a la Torá. Mis queridos Jajín, mis queridas Jajayot. Entonces, eso hay que nosotros, y por eso es que la necesidad de la instrucción para que nosotros podamos salir de todos esos errores. Esos son errores. Entonces, para que nosotros, tú quieres diezmar de verdad, primeramente tiene que haber pueblo. Tiene que haber pueblo, reino de Mashiach, con Brit Hadashah, y una vez que somos pueblo, ahora nosotros vamos a cumplir nuestros deberes y obligaciones nacionales de acuerdo a las leyes, de acuerdo a la Torá. Por eso es que estamos en este momento en proceso organizativo. Estamos convocando y estamos organizando pueblo en América. Y tu labor, tu trabajo es precisamente trabajar para que ese pueblo llegue a existir en tu nación, en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Bolivia. Organizar comunidades del reino. Organizar comunidades del reino de Mashiach, y entonces esas comunidades del reino de Mashiach tienen la obligación de diezmar. Tienen la obligación de diezmar. Una vez que un grupo se constituye una comunidad, por ejemplo en México, esa es una comunidad del reino. Bienvenido, Oque, que nuestro Abacados te bendiga y te guarde. Se organiza una comunidad del reino en México. Esa comunidad, las personas que tienen medios de producción tienen que diezmar, pero los obreros no. Los servicios domésticos no. Esos están exentos porque esos son beneficiarios más bien. Son beneficiarios más bien del diezmo. Si hay alguna pregunta, alguna participación, y los pastores tienen que tomar conciencia también de eso, ¿no? Para empezar a enderezar ese entuerto que se ha creado por siglos. Por siglos se ha venido enseñando de manera incorrecta. Y las iglesias tienen que ir haciendo una transición de ser denominaciones eclesiásticas del cristianismo a convertirse en pueblo. A convertirse en pueblo de Elohe. De eso se trata. Muy importante entonces la instrucción. La palabra Torah. Torah lo que significa es instrucción. Instrucción. Mis queridos Jajín, mis queridas Jajayot. ¿Quieres que continuemos con este tema? ¿Te parece un tema necesario? Entonces me gustaría que me lo dejaras en los comentarios. Que nuestro Abacados te bendiga y te guarde. Será hasta una próxima oportunidad. Shalom Aleichem. Shalom Ubrajot.